buenas tardes, amigos de Literatura Visión, amigos de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional. Estamos, como ha pedido el gobierno y las autoridades, cumpliendo con nuestro deber. Estamos fuera del set que acostumbramos a llevar nuestro programa. Estamos aquí, en la casa de Aurea. Fíjense, este es un aspecto diferente de Literatura Visión, pero estamos llevando adelante lo que las autoridades en este momento nos han pedido. Y es precisamente la única manera que tenemos de dar una ayuda, no saliendo de casa y tratando de hacer lo mejor posible. Este es el caso nuestro en este momento, que estamos llevando Literatura Visión en esta forma, desde la casa de ella, con un son diferente, más doméstico, más hogareño, pero con el mismo amor y el mismo cariño con que llevamos este programa todos los lunes. Desafortunadamente hemos tenido algunas dificultades, estamos un poquito tarde, pero vamos a seguir y vamos a dar las gracias a todas aquellas personas que están cumpliendo con su deber en este momento. Aquellas personas que nos están ayudando desde sus centros de trabajo, los hospitales, los lugares de limpieza, en todo lo que cada uno de estas personas están brindando, eso que nosotros necesitamos para salvarnos de esta situación tan difícil y que por supuesto nos puede tocar en cualquier momento. Roguémosle a Dios que no nos toque a ninguno de nosotros y por supuesto seguimos adelante con el programa. Aurea, ¿tienes algo que decir? Esta es nuestra secretaria y está aquí. La profesora María Josefa va a estar desde su casa y la vamos a llamar en unos minutos. Pero antes quería compartir con ustedes un poema que de verdad es una maravilla y con eso quisiéramos abrir el programa en el día de hoy. Escuchemos. Me llega a través de las redes este exquisito poema escrito por una monja, la hermana Lucía de Antequera, que con hermosas palabras y un regusto inmaculado se pone a hablar con su Dios y le pregunta, rezando, si sabrá la primavera que la estamos esperando, si se atreverá a cruzar nuestros pueblos despoblados, colgando en nuestros balcones la magia de sus geranios, si dejará su sonrisa esculpida en nuestros campos, pintando nuestros jardines de verde, de rojo y blanco. Si sabrá la primavera que la estamos esperando cuando llegue y no nos vea ni en las calles ni en los barrios, cuando no escuche en el parque el paso de los ancianos o el bullicio siempre alegre de los chiquillos jugando. Si creerá que equivocó la fecha del calendario, la cita que desde siempre le convocó el mes de marzo. Si sabrá la primavera que la estamos esperando cuando estalle jubilosa llenando de puntos blancos los almendros, los ciruelos, los jazmines, los naranjos y no vea que a la Virgen la preparan para el paso. Que se ha guardado el incienso, el trono, la cruz y el palio, y que Cristo, igual que todos, está en su casa, encerrado, y no lo dejan salir ni el jueves ni el Viernes Santo. Pensará la primavera que tal vez se ha equivocado. Escuchará los lamentos de quien se quedó en el paro, de quien trabaja a deshoras por ayudar a su hermano, de aquel que expone su vida en silencio y olvidado. Escuchará cada noche los vítores, los aplausos que regalamos con gozo al personal sanitario. Pensará la primavera que tal vez se ha equivocado y colgará sus colores hasta la vuelta de un año. Si sabrá la primavera que la estamos esperando, que se nos prohíbe el beso, que está prohibido el abrazo, el corazón, sangre y fuego, el corazón desangrado. Si sabrá la primavera que ya la estamos soñando, asomados al balcón de la esperanza, esperamos como nunca que ella vuelva y nos regale el milagro de ver florecer la vida que hoy se nos va de las manos.
Bienvenida, primavera, hueles a incienso y a ramo, con tu traje de colores y los cantos de tus pájaros. Ven a pintar de azul cielo esta tierra que habitamos. ¿No sentís que en este mundo algo nuevo está brotando? Si será la primavera que está apresurando el paso. Este es de la hermana Lucía de Antequera, se llama La Primavera, el poema. Y bueno, esto es es precioso. Una forma de comenzar como siempre nuestro programa. Que no se rompa ahora el teléfono, Dios mío. No, aquí está. Aquí está. Bueno, vamos a darle paso a seguir el programa como siempre. Estos son pequeños inconvenientes, pero bueno, gracias a Dios el teléfono está intacto y podemos llamar a las personas que nos están esperando allá afuera desde sus casas para continuar el programa. Entonces vamos a seguir, Aurea, por favor. Sí. ¿Qué traes? Mira, antes que nada, Rosalía, quisiera saludar a todas esas personas que con tanto cariño siguen nuestro programa y disculparme porque he faltado 2 semanas al programa y de verdad lo he sentido. He pasado el tiempo más o menos orando a mi manera, hablando con Dios, hablando con la naturaleza, porque no porque yo sea de las viejitas que tienen más oportunidades, son más asequibles a lo que es la epidemia que hay hoy en día. Yo me mantengo en mi casa, pero tengo mis hijos, mis nietos, mis amigos, a quienes quiero de todo corazón, y hasta por personas que no me quieren. He orado, porque necesitamos hacer una línea directa, completa, en un abrazo entre los seres humanos que sentimos, que creemos y que estamos sufriendo. Que Dios los bendiga a todos y nos dé fuerza para seguir adelante. Y recuerden que no estamos solos. El manto de Dios nos cubre. Así sea. Entonces, ¿tienes algo preparado? Vamos a tratar un asunto antes que ella comience para que me dé tiempo a otra cosa. Pero estamos tratando, esta Literatura Visión y los programas que le van a seguir van a estar enfocados a los diferentes seminarios de nuestros capítulos que existen en este momento y que estaban preparando sus eventos, sus seminarios públicamente. Ya habían tenido, ya habían alquilado sus lugares donde se iban a producir, ya habían estado preparándose para hacerlo, pero llega este asunto del virus, de esta pandemia que está azotando a nuestro planeta, y la academia, por precaución y por seguir los mandatos de nuestras autoridades y como una forma correcta de hacer las cosas, le pidió a todos los capítulos, a todos nuestros compañeros de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, a sus miembros, a sus directores, a todos sus delegados, que se mantuvieran en casa y dejaran estos programas cancelados. Pero viendo que de todas formas nosotros poseemos la bendición, por así decirlo, de tener este programa de Literatura Visión, pues vamos a intercalar esos trabajos que tenían nuestros capítulos, los vamos a ir incorporando en estos programas. Entonces, en el día de hoy vamos a tener el programa de Uruguay y ellos tenían ya preparado un seminario y vamos a traer el seminario de Uruguay para todos ustedes. Mientras tanto, la secretaria Aurea Sosa Fernández va a leernos un poquito de uno de nuestros autores preferidos y vamos también a llamar a la profesora Novas para que ella nos dé también lo que ella tenía preparado para este programa. Inmediatamente después vamos a dar lugar al programa de Uruguay y el programa que ellos tenían preparado como su seminario de este mes. Adelante, Aurea.
La biografía de Alfonsina Storni. Alfonsina Storni nació en Capriasca, Suiza, el 29 de mayo de 1892. Considerada la gran poetisa y escritora del modernismo argentino, ya que pasó a ocupar un lugar destacado dentro del panorama literario hispanoamericano por la fuerte afirmación de la mirada femenina sobre el mundo, presente en sus versos junto a la chilena Gabriela Mistral y la uruguaya Juana de Ibarburu. Contemporáneas suyas, conformó la primera avanzada en la lucha de las mujeres por ocupar lugares de reconocimiento en los espacios de la literatura de América. Alfonsina era hija de Alfonso Storni y Paulina Martignoni. Era la tercera de los hijos de la pareja. Sus hermanos Romeo y María nacieron en 1887 y 1888, respectivamente. Cuando tenía 4 años, la familia decidió retornar a San Juan, Argentina, y unos años más tarde, a sus 7 años, nació su hermano Hildo. Desde su llegada a San Juan, la familia experimentó una precaria situación económica, motivo por el cual se trasladaron a Rosario en 1901 y decidieron probar suerte con un café suizo en el que Alfonsina limpiaba y atendía a los clientes. Así, a los 12 años, Alfonsina escribió su primer poema, un poema triste y centrado en el tema de la muerte, el cual dejó bajo la almohada de su madre para que ésta lo leyera. A la mañana siguiente, acompañada de numerosos coscorrones, su madre le explicó que la vida es dulce. Por otra parte, su padre era depresivo y alcohólico, motivo por el que fallece unos años más tarde, en 1906, y Alfonsina, que para entonces no dejaba de escribir poemas, comenzó a trabajar en un taller de gorras. Así, su madre Paulina contrajo matrimonio nuevamente y se marchó a Butinza, donde continuó dando clases de música y canto. El 25 de octubre de 1938 hallaron su cuerpo en la playa de La Perla, ubicado en el Mar del Plata. Había logrado aquel cometido que antes se había propuesto. Se dejó abrazar por el agua, por el ancho y profundo mar que cedió a su amor, llevándola con él más allá de su mortal existencia. Al día siguiente es publicado su último poema, Quiero dormir en la Nación. Bueno, esa fue Alfonsina Storni. Entonces vamos a llamar a la señora Novas para que ella nos dé el trabajo que tiene preparado para el día de hoy. ¿Aló? ¿Ya está lista, señora Josefa? Sí, ya estoy lista para saludar a mis amigos de las redes sociales y para todos los que conjuntamente con nosotros en cada semana hacen su labor por la literatura Visión. Perfecto. Quiero primero que nada saludarles, darles las gracias por que están escuchando el programa y estén dándole su apoyo y pidiendo así al Almighty que los bendiga y que aparte de ustedes las contaminaciones que están bueno, anonadando a la humanidad en estos momentos con bueno, la pandemia que está enfermando a todos los que no se portan bien. bueno. Entonces te damos paso a tu trabajo, si es posible. Sí, cómo no. Bueno. Yo con mucho gusto y con el amor de siempre voy a leer unas notas que hice sobre la literatura de Uruguay, ya que sé que hoy el programa está de lujo porque es el seminario que ellos iban a preparar. De este país el que se va a transmitir en este día de hoy.
Tenemos el tiempo muy limitado, María, así es que si puedes hacerlo lo más breve posible, te lo vamos a agradecer, porque tuvimos inconvenientes con el equipo y bueno, se nos atrasó un poquito el programa, pero bueno, estás aquí, adelante con el tuyo. Bienvenida, María. Gracias, mi amor. Yo les voy a dar algunas notas sobre la generación del 45, Magnífico. que nos señalan a un grupo de autores destacados que dedican toda su producción a la crítica literaria y la docencia. Se instaló con tanta fuerza que persiste con vigencia aún entrado el siglo XXI. Muchos de los autores de esa época debieron exilarse y fueron encarcelados durante aquel periodo oscuro de esa sociedad. Por ello, muchos de los autores de la generación del 45 debieron abandonar el país. Entre estos poetas se destaca Mario Benedetti. Estoy seguro que todos ustedes, cuando escuchan ese nombre, se llenan de emoción. Nuestro país vio nacer cientos de escritores de alcance internacional que lograron cautivar las masas con sus creaciones. Debemos erigirse la imagen del poeta que a través de sus reflexiones conmina al pueblo a no ceder, a erigirse en contra de todo lo que avasallaba al pueblo, asfixiándole y privándole del sagrado derecho de la libertad. Por ello, cuando se habla de literatura uruguaya, es imposible no tener presente el pensamiento de Benedetti, que fue profesor, escritor, periodista, poeta y dramaturgo. Demostró ser un artista completo y gran portador de sensibilidades, quien se dirigió a sus jóvenes, a su pueblo y al mundo en general. Tal es aún en estos momentos nos habla, y en sus recias reflexiones y firme personalidad encontramos los estímulos necesarios para seguir en pie, sin desmayar. Como escritor fueron muchos sus logros, tales como La Tregua, Gracias por el Fuego, etc. Recordémosles con amor y con el respeto que merecen los benefactores de nuestra humanidad. Dediquémosle nuestra admiración y cariño por ser los herederos de su obra, que aún ahora nos sigue deleitando y enseñando. De Mario Benedetti, no te salves, no te quedes inmóvil al borde del camino. Un momentico, porque es que se me perdió la hojita. I'm very sorry. No importa. Esas cosas pasan, Fefita. No ¿La encontraste? congeles el júbilo, no quieras con desgano, no te salves ahora, ni nunca, no te salves, no te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo, no dejes caer los párpados pesados como juicios, no te quedes sin labios, no te duermas sin sueños, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo, pero si pese a todo no puedes evitarlo y congelas el júbilo y quieres con desgano y te salvas ahora y te llenas de calma y reservas del mundo solo un rincón tranquilo y te dejas caer los párpados pesados como juicios y te secas sin labios y te duermes sin sueños y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo y te quedas inmóvil al borde del camino y te salvas, entonces no te quedes conmigo. Después del deleite de este poema y volviendo a la tierra, caben destacar en nuestro país hermano los clubes de lectura que cuentan cada día con más adeptos y la prioridad que se le ha dado a la literatura infantil, recordando y haciendo buena la reflexión de nuestros poetas. Los niños
son la esperanza del mundo. Y la reflexión del sabio maestro que dijo, dejadlos venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Magnífico, Hasta ahí. magnífico, magnífico, muy bueno, muy bonito el poema. Lindo, lindo. Y muy buena la presentación de Mario Benedetti, perdón. Esta es María Josefa Novas, nuestra consejera en la Academia Norteamericana de Literatura Moderna. Y bueno, María Josefa, muchísimas gracias por estar con nosotros, siempre juntos, aunque un poquito separados, distanciados geográficamente, pero unidos de corazón. Bueno, unidos por la hermandad, por la luz y por el amor. Así sea. A todos nuestros amigos, a todos nuestros compañeros de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, hasta el nombre se me está olvidando, fíjese cómo están las cosas. Bueno, muchísimas gracias, María Josefa. Ahora vamos a darle entrada a otra parte del programa. Muchas gracias, hasta luego. Por nada. Cuídese mucho, quédese en casa, Ustedes también. Bueno, esta es una de las partes más importantes de nuestro programa, que es el poder llevarles a ustedes un poquito de lo que es la cultura de nuestros poetas, la vida de ellos, y para que tengan siempre uno diferente, uno distinto, para que vayan llevando la idea y puedan retomar, si les gusta la poesía de, por ejemplo, de Mario Benedetti. Es un gran autor uruguayo, y dentro de la poesía de él hay demasiada forma espiritualista, muy modernista, muy trascendentalista. El individuo, yo no sé si está categorizado dentro del trascendentalismo, pero el trabajo de él es muy profundo. La poesía de Mario Benedetti es muy profunda y, por supuesto, se lo recomendamos. Pueden ahondar más dentro de esto. Ahora quisiera darles la entrada al segmento de nuestro asesor cultural literario, que es nuestro queridísimo Luis Alberto Ambrogio, el doctor Ambrogio, que, como ustedes saben, y gracias a Dios que lo habíamos hecho ya de antemano, él tiene demasiadas ocupaciones, está involucrado en muchísimas formas culturales y tiene el tiempo, por eso lo agradecemos doblemente, tiene el tiempo para sentarse y grabarnos diferentes segmentos del programa. Él nos ha grabado hasta 4 programas, hemos estado ahí un par de horas trabajando, y él, como siempre, con esa categoría que tiene de ser humano, humanístico, y con ese conocimiento, esa trayectoria tan grande. Una persona con tantos conocimientos y esa sencillez Exactamente. con que se da. Exactamente, porque no es para que tuviera un ego 10 veces el tamaño de él, pero sin embargo es una persona que se brinda, se da, y es parte de nuestra academia. Por eso es por el motivo, Rosalía, que Dios le da la luz. Exactamente. Porque es una persona sencilla, humana, y no tiene ni una pinta de egoísmo. Bueno, él lo da todo. Ella es una admiradora, ya lo estamos viendo, del doctor. Bueno, entonces vamos a darle tiempo ahora a poner el video, el segmento que le corresponde al doctor Luis Alberto Ambrogio. Muy buenas tardes, doctor Luis Ambrogio. Un gusto tenerle nuevamente con nosotros. Y bueno, aquí está la audiencia en espera de sus anécdotas, de sus experiencias, todo lo que nos trae cada semana. Es increíble, pero usted tiene una audiencia que es exclusiva para usted. Eso es increíble. Los comentarios están encantados con todas las conversaciones, con todos estos pequeños segmentos que tenemos semanalmente. Y bueno, ¿qué le voy a decir? Es un honor para nosotros tenerle. Bueno, para mí también es un honor y un gusto el compartir con ustedes estas experiencias de vida, estos ideales, en fin, esta gente que se ha enriquecido con sus obras y con su vida. Y
hoy creo que voy a compartir algunas anécdotas también de otra persona a quien tuve el gusto de conocer, y es Jorge Luis Borges. Ah, Así magnífico. que, un poco también cómo él ha influido mi propia creación poética. De hecho, es interesante que en la investidura para la Academia Norteamericana de Lengua Española de una profesora y grande crítica literaria de la Universidad de Indiana, ella habló de la influencia borgiana en la poesía de Luis Alberto Ambrosio, o sea que algo que quizás yo no me había dado tanta cuenta, pero efectivamente Influye, sí. fue para mí un gran gusto el conocer a esta gran persona, ¿no? Vivir su sarcasmo, vivir personalmente toda su, digamos, no solamente su espiritualidad en los versos, sino también incluso su fisicalidad en tantos aspectos, como ser, por ejemplo, el que caracteriza esta anécdota que les voy a contar. A principios de los 70, en la Universidad de Georgetown, me invitaron, donde él iba a dar un recital poético, y él leyó ahí, me acuerdo patentemente, su poema sobre el ajedrez, que lo vamos a leer. Y me acuerdo que después de leer el poema me acerco a él y él está con su bastón, y le pregunto, le digo, maestro, porque un gran tenista argentino en esa época era Guillermo Villas, pero había publicado justo un poemario en Buenos Aires. Y entonces me acerco a Jorge Luis Borges y le digo, maestro, ¿qué opina usted del poemario de Guillermo Vilas? Y él me mira con cara como sin mirar, o sea, levanta los ojos, esos ojos ciegos, y se apoya en el bastón y me dice Luis Alberto, porque él me conocía, me reconoció la voz, y habíamos hablado antes y después de su presentación. Y entonces, así mirando para arriba, apoyado en su bastón, me dice, Luis Alberto, y con su típica y típico sarcasmo, ¿no? Me dice, Luis Alberto, imagínese a Borges con una raqueta de tenis. Así que con esto lo dijo todo, ya dijo todo, exacto. Exacto. Y esto fue justo después de él leer el poema Ajedrez, que voy a compartirlo acá con todos ahora. Qué bueno. Y luego voy a compartir ciertos poemas que surgieron precisamente de esta reunión en particular. Bueno, Ajedrez. Dice, primero, en su grave rincón los jugadores rigen las lentas piezas. El tablero los demora hasta el alba en su severo ámbito en que se odian dos colores. Adentro irradian mágicos rigores las formas, torre homérica, ligero, caballo, armada reina, rey postrero, oblicuo alfil y peones agresores. Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra, como el otro, ese juego es infinito. Es interesante, digamos, la composición en sonetos. Sí. El segundo, tenue rey, sesco alfil, encarnizada reina, torre directa y peón ladino, sobre lo negro y blanco del camino, buscan y libran su batalla armada, no saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino, no saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero, la sentencia es de Omar, de otro tablero, de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador y la pieza, ¿qué dios está? Detrás de Dios la trama empieza, de polvo y tiempo y sueño y agonía. Qué lindo. Es su poemario El Hacedor. Qué lindo. Pero es interesante como, bueno, no solamente lo que dice Bloom, pero las influencias, obviamente, de los poetas en las escrituras de otros poetas, de otros escritores. Yo, por ejemplo, escribí, precisamente a raíz de eso,
estoy hablando esto al principio de los años 70, dos poemas y un ensayo. El ensayo se lo voy a leer, lo voy a compartir. Claro. Se titula La ceguera del poeta. Estamos tan ilusionados con el mundo de las cosas afuera que, contrario a nuestras teorías, el verdadero mundo interior se ignora. Y al hacerlo vivimos como si no existiera. En realidad lo opuesto determina la verdad. No viviríamos si nuestro mundo interior no existiera. De allí la fértil enseñanza de la ceguera, aunque dudo que todas las cegueras sean iguales. Cantores, poetas magnifican la belleza que nos brindan y por ende la creación, precisamente porque prescinden de sus ojos las satisfacciones inmediatas y los triviales apariencias de las cosas. A Homero, si existió, los griegos lo hicieron ciego, para que su poesía sea música. Verlaine también la sentía así, no visual. Wilde tampoco la apreciaba de esa forma, pero sobre todo para que fuese eminentemente un vuelo supremo a la imaginación. Como en el caso de Dios, si no hubiesen ciegos, los inventaríamos para modelar nuestros sentimientos y sueños, acaso nuestras verdaderas creaciones y recuerdos. El color de la ceguera no es importante. Borges establece que el mundo de su ceguera no es negro ni oscuro. En realidad extraña le rouge al le noir, el rojo y el negro. Junto con la incomodidad, los otros matices abundan en terca neblina luminosa. Lo más positivo de la ceguera, valga la expresión y juzgado por alguien a quien le falta, está en el descubrimiento y adoración íntima de los arquetipos, al fin de uno mismo profundamente y su proyección. La ceguera de Borges que vi y escuché en persona me hizo vivir intensamente esa experiencia cuando en los años 70 en la Universidad de Georgetown recitaba, cito, repito que he perdido solamente la vana superficie de las cosas. Desde entonces ha habido cerrar los ojos, satisfecho, con una inspiración ilimitada en todas sus dimensiones. Y allí precisamente escribí este poema titulado Visión, Qué bien. que dice que se inspira en el epígrafe de Borges, que dice: cerca neblina luminosa, a los otros le queda el universo, a mi penumbra el hábito del verso. Si usted, maestro, no viera, si por usted viera la luz, empiezo de nuevo. Si usted, maestro, no viera, ni por usted viera la luz, nosotros menos veríamos el corazón de la sombra. Su plácida penumbra, creadores de luces nuevas, fecunda las palabras con belleza que comulga soledad de multitudes. Día abierto es su ceguera para nuestras ingenuas noches, donde comienzan las auroras con el ocaso de los breves ojos, luz a la vez feliz y contagiosa. Y voy a cerrar precisamente con otro poema que también me inspiré en Borges y en esos momentos lo escribí, titulado Comunicación. Y tiene el epígrafe de Borges que dice: mi humanidad está en sentir que somos voces de una misma penuria. Comunicación. Escuchando con el corazón se comprende realmente el idioma. No los lenguajes, sonidos divididos. La sonrisa se dice lo mismo en las diversas patrias. El llanto, la lágrima, se encerraron en una sola música para que el tiempo y la distancia las entiendan, cualquier sea el color del alma. En el azúcar de la luna, sus suspiros hicieron la palabra, en respuesta acelerada al canto universal de los besos. Comunicación. Qué interesante, bueno, muy bonito. Con esto cierro entonces esta breve referencia a esta gran persona universal, Jorge Luis Borges, un gran maestro que admiré siempre y que, como todos los grandes, sigue vivo en las letras y en el mundo. Exactamente. Ha sido muy bonita la enseñanza del día de hoy,
porque Jorge Luis Borges, además de toda la trayectoria que nos ha dejado además de todo lo que usted nos ha traído a través de estos mensajes, de estos segmentos, Jorge Luis Borges es un poeta que tocó la fibra del ser humano y es muy recordado, es muy... todo el tiempo se está hablando de él. Cuando hablamos de todos los poetas no sabemos por qué, pero siempre caemos en Jorge Luis Borges, quizás porque su forma, su carisma o su forma de trabajar, su poesía fue muy apegada a lo que es el momento actual de nosotros, los que estamos tratando de escribir algo de poesía. Agradecemos, doctor, su participación en el día de hoy y que nos haya traído un trabajo tan bonito sobre Jorge Luis Borges y de sus poemas también, magníficos poemas. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, estamos de regreso y vamos a tratar de comunicar con la señora Zuly Anabel García Yagarías, directora del capítulo de la Florida. Señora Zuly. ¿Cómo está, Rosalía? ¿Qué tal? ¿Cómo está todo por allá? Bueno, había un temporal fuerte, pero por suerte se dio. Temíamos que los truenos imposibilitaran la comunicación, pero ya está todo bien. Ay, qué bueno, fantástico. Entonces vino bien que nos estuviéramos un poquito atrasados, porque tú sabes que estamos grabando desde la casa, por supuesto. Y sí, y entonces sucedió un pequeño inconveniente con los equipos que no me trabajaban correctamente, porque no tengo aquí a la directora de estudios gráficos y de todas estas cosas que hace la tecnología que tenemos nosotros dentro de la literatura visión y de la academia, que es nuestra queridísima Alejandra Francisca Ruiz, que ella es Francesca, porque a ella le gusta que le digan en francés. Alejandra Francesca Ruiz. He tenido el gusto en una oportunidad de hablar con ella, sí. ¿Ya has tenido? Sí. Bueno, entonces ella es la que nos ayuda en todo esto y por supuesto ahora cada uno en su casa pues estamos haciendo el trabajo. Zuly, te toca a ti abrir tu programa, te toca a ti hacer tu seminario, que para eso Literatura Visión presta su programa en el día de hoy. Bienvenida, Zuly, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Rosalía, y a todo tu equipo maravilloso. Hoy estamos haciendo a través de Literatura Visión el 7º seminario. Gracias a ti, Rosalía, que tuviste esta genial idea, puesto que en este momento no pudimos reunirnos, ya lo teníamos programado para el 14 y justamente el día 13 ya nos habían recluido en nuestros hogares por el problemita que todos tenemos, esta pandemia mundial. Entonces habíamos preparado con 2 personas que hoy no van a estar llevando adelante el seminario, pero las voy a mencionar: Zuly Rodríguez y Lucy Díaz. Lucy porque está trabajando, no la puse en el compromiso de que nos colaborara con el seminario de hoy, y Zuly Rodríguez porque está un poquito malita de salud. Entonces nos van a acompañar, a continuación mío, la señora María Latorre, nuestra asistente cultural, y Laura Santesteban, una miembro muy querida que es una de las últimas personas que ha ingresado a nuestra academia. Bienvenida. Lo que voy a hacer, sí. Lo que voy a hacer es una introducción a la narrativa, puesto que el tema que vamos a tocar es narrativa. Ellas van a tocar autores nacionales como Javier de Viana, la señora María Latorre, y Horacio Quiroga, Laura Santesteban, porque son referentes muy importantes de nuestra narrativa nacional, aparte de en una época donde el modernismo estaba floreciendo en nuestro país. Ellos le hicieron un honor tremendo a esa forma de escritura. Pero voy a hablar de recursos narrativos.
si bien voy a hacerlo por ser la primera vez que tocamos narrativa, de una forma sencilla y aludiendo a los recursos más elementales, digamos, con los que vamos a tener que comenzar. Hemos trabajado con todos nuestros compañeros en recursos narrativos lingüísticos, por ejemplo, el manejo de la lengua como tal, sería como el manejo de los instrumentos musicales por sí mismos, el aprendizaje básico, teórico y práctico. Un ejemplo sería las formas verbales más habituales para cada género o escena, la sincronización de las mismas, la maestría en el manejo de las estructuras sintácticas más corrientes. También no es menor el uso del tiempo y del espacio a través de palabras y frases, etc. Los recursos estilísticos corresponden al estilo propio, la voz propia del narrador, el punto de vista adoptado, el ritmo de la historia. Depende mucho del enfoque también adoptado y está en íntima correlación con los recursos. En el ejemplo de la orquesta sería el director que lleva la batuta, el que imprime el ritmo y la cadencia. Creo que de esta manera se puede entender bien haciendo esa analogía. Aquí sería la música propiamente dicha, o sea, qué tipo de texto estamos elaborando y qué recursos narrativos empleamos, entre los que destacaríamos. Bueno, vamos a hablar de recursos, como le decía, los más comunes. La elipsis consiste en saltar en el tiempo y en el espacio, haciendo una especie de ejercicio de síntesis, para que la historia progrese y el lector se interese. Es una de las bases del ritmo y se usa formalmente para eliminar todo lo superfluo, lo no necesario. Otro sería el narrador en primera persona. La verdad que casi todos los que escribimos caemos en ser narradores en primera persona. Somos los protagonistas, ¿no? El protagonista, y todos caemos en eso. Bueno, porque generalmente escribimos historias que nos tocó vivir. Exactamente. Así comienza. Exacto, el narrativista comienza así. Bueno, entonces en primera persona escribimos como si lo que estamos narrando nos hubiera sucedido a nosotros mismos. No sirve para cualquier relato, pero sí para cierto enfoque que da más naturalidad a la narración, más proximidad, digamos, con el lector, ¿eh? Claro. Nos sentimos próximos, cerca. O también puede ser un personaje en primera persona. Es un caso parecido al anterior, solo que el punto de vista está en el personaje protagonista. A veces se utiliza el método de cambiar el punto de vista haciendo hablar en primera persona a distintos personajes. Es una técnica moderna, pero hay que dominar muy bien para ejecutarla. No es fácil esta técnica. ¿Cómo administrar la información? El relato que se presenta al lector puede contener mucha información. Por ejemplo, el principio, para después ir dosificando esa información que ya tiene el lector para ir introduciendo nuevos elementos. Los nuevos elementos, por supuesto, van a ser personajes, escenas, temáticas divergentes, nuevos misterios, mayor dosis de suspenso. Cosa importante es la sorpresa. Eso que atrapa al lector, que no se lo esperaba. Cuando creemos que el lector puede perder interés en la narración, podemos introducir un factor sorpresa a través de la imaginación para complicar la trama o hacerla más interesante. Hay que dosificar muy bien este elemento. Es como el sonido de los platillos en la orquesta o de un bombo, volviendo a la analogía musical, ¿verdad? Claro. Porque puede ser un choque repentino que sufre el lector. Algo que no se espera, como que lo descoloca, como que lo saca de contexto. Entonces hay que ser muy cuidadoso con el factor sorpresa. Y no debemos olvidar las figuras literarias, como la metáfora, algo tan usado en la poesía también, ¿verdad? Claro. La ironía, el sarcasmo, antítesis, comparación, las hipérboles, etcétera. Hay muchísimos recursos, habría mucho para hablar de esto, y hay que usarlos con mucho cuidado también, y en el momento adecuado, conforme a la escena que se está narrando y a los personajes que están presentes. Mal utilizados pueden convertirse en un obstáculo para la narración, convirtiendo el relato en artificial, antinatural o forzado. Hay muchos otros recursos narrativos.
lo que daría de por sí para un curso de formación de escritores, pero he sintetizado lo que he creído que son las bases más elementales y que todo el mundo entiende. Por supuesto, nos ha faltado, por citar, creaciones de trama, de personajes, de escenas, dramatización adecuada. El uso del espacio y del tiempo es fundamental. La utilización oportuna de los diálogos, etc. Pero eso será en otra oportunidad. Y ahora, después de haberles comentado los recursos narrativos más necesarios, digamos, yo voy a volver, voy a volver a leerles algo que a mí me encanta, porque soy amante de Horacio Quiroga, y ya lo hice en una oportunidad, Rosalía, tú lo debes recordar, el Decálogo del Perfecto Cuentista. Sí. Me parece que cabe porque son consejos de Horacio Quiroga para escribir bien. En una época, estamos hablando del 900, en una época donde él se basaba en los personajes que lo inspiraron, ¿no? Todos tenemos la misma forma de escribir que Horacio Quiroga. Pero bueno, el Decálogo dice en su primer punto: cree en un maestro como Poe, Chekhov, como en Dios mismo. El segundo punto sería: cree que su arte es una cima inaccesible. No sueñes en domarla cuando puedas hacerlo. Lo conseguirás sin saberlo tú mismo. El tercer punto me encanta porque dice algo así como: resiste cuanto puedas a la imitación, pero imita si el influjo es demasiado fuerte. Más que ninguna otra cosa, el desarrollo de la personalidad es una larga paciencia. Este punto me encanta, pero yo creo que de alguna manera todos los autores que hemos leído influyen, y a eso se está haciendo referencia nuestro Horacio Quiroga, ¿verdad? Claro. Sí, creo que de alguna manera siempre influyen. En el cuarto dice: ten fe ciega, no en tu capacidad para el triunfo, sino en el ardor con que lo deseas. Ama tu arte como a tu novia, dándole todo tu corazón. Después el quinto: no empieces a escribir sin saber desde la primera palabra a dónde vas. En un cuento bien logrado, las tres primeras líneas tienen casi la importancia de las tres últimas. Esto lo vamos a escuchar de muchos autores, opinan lo mismo, es una coincidencia general, me parece, ¿no? El quinto punto. Bueno, y después el sexto dice: si quieres expresar con exactitud esta circunstancia, desde el río soplaba el viento frío, no hay en lengua humana más palabras que las apuntadas para expresarla. Una vez dueño de tus palabras, no te preocupes de observar si son entre sí consonantes o asonantes. El séptimo dice: no adjetives sin necesidad, inútiles serán cuantas colas de color adhieras a un sustantivo débil. Si haces el que es preciso, él solo tendrá un color incomparable, pero hay que hallarlo. En el octavo: toma tus personajes de la mano y llévalos firmemente hasta el final, sin ver otra cosa que el camino que les trazaste. No te distraigas viendo tú lo que ellos puedan o no les importa ver. No abuses del lector. Un cuento es una novela depurada de ripios. Ten esto por una verdad absoluta, aunque no lo sea. En el noveno: no escribas bajo el imperio de la emoción. Déjala morir y evócalo luego. Si eres capaz entonces de revivirla tal cual fue, has llegado en arte a la mitad del camino. Creo que esto discrepa con el que escribe poesía, con el poeta, porque el poeta casi siempre escribe bajo una fuerte emoción. Me parece que ahí son las diferencias del narrador y del poeta. No sé, es una opinión personal. Y el décimo, está muy importante. No pienses en tus amigos al escribir, ni en la impresión que hará tu historia. Cuenta como si tu relato no tuviera interés más que para el pequeño ambiente de tus personajes, de los que pudiste haber sido uno. No de otro modo se obtiene la vida del cuento. Este es para aplaudirlo, me parece. Claro que sí. Genial. Claro que sí. Y como yo, cuando comenzamos un seminario, que lo teníamos programado para el día 14, y tuvimos que suspenderlo por lo que ya se sabe, comienzo con la introducción del tema que vamos a tratar y trato de ser breve, porque quiero darle paso entonces a lo que preparan las compañeras, para ello
nos reunimos todos juntos en casa, Claro. no en la sede. Nos reunimos todos los que quieran colaborar, la directiva, pero también están invitados miembros que nos quieran colaborar. Algunos no pueden acceder a llegar a nuestra casa porque son de lejos y nos mandan textos, nos envían trabajo que elaboran. En realidad hay una gran cooperación, por suerte, de la mayoría. Y esos textos después los leemos con su nombre. Aquel que colaboró tiene la oportunidad de estar en el seminario, aunque no sea presente. Nosotros hemos recibido los videos de ustedes y efectivamente ustedes trabajan en una forma muy organizada y a pesar de que lo hacen cerrado, o sea, dentro de tu casa o en algún lugar cerrado, que todavía en muy pocas ocasiones hemos visto que lo han podido hacer en público porque cuesta más difícil, es más difícil el poder tener un local, el poder reunir a la audiencia y a veces se dificulta, pero bueno, los videos son importantes también porque van narrando efectivamente el conocimiento que ustedes están impartiendo desde el grupo de ustedes y desde el conocimiento de cada uno de ustedes, cómo se lo dejan a la comunidad que va a ver esos videos que después compartimos y subimos a la página web nuestra para que tengan acceso. Todo el que quiera participar pues puede estar allí. Pero quería, Azuli, antes de que tú soltaras la palabra, quería hacerte también un par de aportes, si no te importa. Me gustaría también agregar un poquito, por favor, sí. Un poquito sobre la narrativa. La culpa es mía porque fíjate, para ser honestos, la academia le provee a cada uno de los capítulos un diseño que es como un outline, o sea, una cosa muy sinóptica de lo que es la parte de cada seminario. O sea, en el seminario número 7, que debía ser narrativa, Zuli me lo ha estado pidiendo como 3 o 4 veces y soy yo la que no se lo he enviado. Entonces este trabajo es puramente de ella y de sus amigas. Entonces la penitencia es para usted. La penitencia es mía, sí, claro que sí, porque no se lo envié y de eso te consta y soy honesta porque han sido unos días tan difíciles, no ahora de esta pandemia, porque ella me lo está pidiendo desde hace unos días, pero es que estamos en tantos problemas, hemos tenido tantas dificultades que se ha pasado el momento de enviarte el trabajo de la academia para que tú lo desarrollaras. Pero bueno, dentro de esto hay 3 aspectos que me gustaría comentarlo. Si no te importa agregarlo a lo que ya tú tienes, un trabajo magnífico, lo que has hecho. Y efectivamente, uno de ellos es leer. Cuando leemos, cuando una persona pretende escribir una narración, un tema narrativo, debía primero orientarse leyendo varios autores al mismo tiempo para poder tener una idea más o menos de cómo desarrollar un tema, sin tener necesariamente, porque si se enfoca en un solo autor, forzosamente caemos en lo que tú dijiste, que vamos inmediatamente a copiar, aunque no nos demos cuenta, vamos a copiar el estilo de ese autor. Pero si leemos diferentes autores, pues entonces vamos a ir creando, a lo mejor, como una ensalada rusa, un popurrí de ideas. Un popurrí, claro, y entonces vamos creando nuestro propio estilo. Ahora, hay otro segundo aspecto que tú mencionaste también, y le quiero dar un poco de amplitud, que es que el principio, las 3 líneas del principio y las 3 líneas del final. Esto me recuerda que el ensayo, cuando estudiamos el ensayo, ¿te recuerdas? Es una característica del ensayo. El ensayo primero tiene la introducción, que es lo más importante en el ensayo y es lo que es más importante en una narrativa, porque funcionan paralelamente. Entonces un ensayo tiene la primera parte, que es la cabeza, el encabezamiento, después tiene el cuerpo, que es todo el trabajo del ensayo, y después el final. Si el final y la cabeza o la entrada son los más importantes dentro del ensayo, podemos estar contentos y satisfechos de que hemos hecho un gran trabajo. Entonces la tercera parte, y es un aspecto muy interesante también, que yo se lo recomiendo, no necesariamente tiene que ser, vamos a ser honestos y ser claros en esto,
No necesariamente debe ser, pero yo se lo recomiendo, porque como somos académicos, estamos entrando dentro de un aspecto de nuestra academia, estamos haciendo un trabajo de tutoría, por así decirlo. Si podemos considerar nuestro personaje, si no es un asunto que sea de nuestra vida personal, sino queremos escribir un tema cualquiera, lo ideal sería utilizar algún punto de la historia, enfocarnos en algún aspecto de la historia y entonces ir allí, investigar esa plataforma histórica que podemos considerar cualquiera. Vamos a decir que estamos hablando de un sacerdote y que están haciendo están construyendo una catedral. Entonces vamos allí y averiguamos, ya existe ese trabajo. Existe porque este escritor que mencioné hace poco hizo lo que es la Catedral del Mar, y en ella hay una cantidad de conocimientos. Al mismo tiempo que le damos un conocimiento verdadero, histórico, le estamos dando también una plataforma a nuestros personajes dentro de una plataforma que existe. Entonces hace muy ameno porque es una cosa interesante. Esos son los consejos que recomiendo. Y bueno, te dejo con la palabra porque no te puedo quitar el podio, caramba. No, no, por favor. Ese es un punto que no mencioné, pero personalmente que he escrito cuentos, he escrito narrativas y estoy trabajando sobre una novela hace un rato largo. Y si hay algo que es importante, cuando estamos citando algo digamos, merece que se cuente la historia de eso que estamos contando, porque atrás de muchas narraciones que tenemos hay algo de verdad, o son de verdad, y tenemos que ser fieles a la historia. Si estamos tocando un punto que existió, tenemos que ser fieles. Y ahí hay todo un estudio que debemos hacer, no solo del hecho histórico, tal vez los personajes, pero también del lugar geográfico. Exacto. ¿No? Exacto. Hay que tener un conocimiento, no podemos cometer errores ahí. Y son errores que me sorprenden, por eso los tengo muy en cuenta, porque a veces leemos cosas donde vemos que cometieron errores en esos puntos que son tan importantes. Claro. Si no lo mencioné porque hay mucho para hablar de narrativa. Sí, por claro, supuesto, claro. De recursos de narrativa, pero ese debí ponerlo, porque sí, realmente Rosalía tiene razón, es uno muy importante, muy importante. Sí. Bueno, Bueno. eso queríamos mencionar, la importancia que tiene de que nosotros nos reunamos para armar un seminario, y después surge lo que se va a hablar hoy. Atrás, después de mí viene María Latorre, que es nuestra asistente cultural, Ajá. gran colaborador, y Laura Santesteban, que también ha demostrado ser una gran colaboradora, pese que hace muy poco tiempo que está en la academia, se muestra muy entusiasta y tiene mucho conocimiento. Magnífico. Y lamentamos que no le hayamos podido hacer lugar a personas que estuvieron acompañándonos. Sergio Flores, un señor que es salvadoreño, estuvo en la última reunión, Lucy Díaz y por supuesto Zuli Rodríguez, que yo les mencioné antes. Claro. No están, pero ellos colaboraron para que este seminario salga como va a salir hoy. Así que te agradezco, Zuli. Que, sí, te agradecemos mucho estos inconvenientes y esta forma que ha sido así un poco abrupta, porque comenzamos esto en esta semana y vamos a hacerlo y estamos tratando de llevar lo mejor de ustedes y en la forma más correcta para que cuando ya este programa salga el lunes, ustedes puedan verlo, disfrutarlo, y ojalá que encuentren en el programa más o menos lo mismo que ustedes querían llevar adelante desde sus casas. Entonces, Zuli, muchísimas gracias. Ahora vamos a llamar a la señora María Latorre. Tú la invitas al programa. Bueno. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Y un abrazo grande. Igualmente para ti. Por esta oportunidad, muchísimas gracias. Buenas tardes y que Dios me la bendiga. Igualmente, bueno. Igualmente, cuídense mucho, no salgan de sus casas. No, aquí en la casa, dentro de la casa. Hasta luego, Zuli. Hasta luego. Bueno, esta fue Zuli. Ahora vamos a intentar comunicar con la señora María Latorre.
Vamos a ver si lo logramos. Y entonces... Hola. Hola. La señora, Hola, ¿qué tal? la señora María Latorre. Sí, a ver que voy a tratar de aumentar el volumen. Un minuto. Sí. Este es el programa de hoy. Es así. Y démosle gracias a Dios que estamos haciéndolo. Sí, ¿ya está lista, Ahora señor? sí. Está Sí. lista. Qué bueno. María, estamos tratando de llevar el programa Literatura Visión y por supuesto ya usted sabe que se trata de incorporar el seminario que ustedes iban a dar hace unos días. Entonces no voy a quitarle tiempo. Usted tiene aproximadamente de 10 a 15 minutos y bueno, pues ya tiene el micrófono abierto para que diga ¿Ya la parte. hablaron las compañeras antes? Bueno, ya habló la señora Zuli y la introdujo al programa. Así es que ya está, ya sencillamente le toca a usted hablar. Bueno, perfecto, muchas gracias. Gracias a ti. Entonces voy a comienzo. En realidad, yo voy a hablar de un autor bastante desconocido en América y también en nuestro país, muy poco leído. Más que nada se conoce en secundaria, en educación secundaria con los estudiantes, pero en general es un sector mínimo de personas que lo ha leído. Se llama Javier de Viana y pertenece a la misma generación de Horacio Quiroga, o sea, a la lo que nosotros llamamos generación del 1900, o sea, comienzo del siglo XX. Y ahí se sucedieron una serie de circunstancias sociales, culturales, muy importantes. Y tal vez el valor fundamental de este autor radique precisamente en esas circunstancias, porque a diferencia de Quiroga, que es un excelente escritor y mucho más conocido, sin duda, Quiroga trató de mostrar otros aspectos. Por ejemplo, ahora estaría sumamente vigente, sigue estando vigente, Quiroga, estoy hablando, ¿no? Porque tal vez mostraba esos aspectos de la naturaleza que convierten al hombre en un luchador contra las fuerzas que desconoce, ¿no? Como en este caso que estamos enfrentando con respecto a esta epidemia, a esta pandemia mundial, ¿no? Se puede trasladar perfectamente a esa intención de Quiroga, pero no es de Quiroga con el que yo quiero hablar en este momento, ¿no? Es de otro escritor que se llama Javier de Viana. Los escritores que pertenecieron a esta generación, además de Quiroga y de Javier de Viana, por ejemplo, Javier de Viana y Quiroga son narradores, fundamentalmente cuentistas. En el caso de Javier de Viana solamente escribió una novela que se llama Gaucha. Es la única novela, es decir, digamos el libro más extenso que tiene. Todos los demás fueron mucho más breves. Cuentos un poco más extensos que los habituales o cuentos muy breves. Carlos Reiles es el otro escritor también conocido que tampoco se conoce demasiado de él. Pertenecieron todos a esta generación y todos de alguna manera expresan desde cada uno de los géneros que cultivaron, porque es la misma generación a la que perteneció, por ejemplo, Delmira Agustini, que ya hemos hablado en algún momento, o Julio Herrera y Reisig, o Roberto de las Carreras, o incluso Florencio Sánchez, que fue un dramaturgo. Todos ellos pertenecieron a la misma época, a la misma generación, y todos fueron diferentes, sin embargo, ¿no? Sin embargo, cada uno desde distintos géneros trataron de mostrar o volcaron en la literatura las emociones, digamos, de la sociedad de la época. Y en este sentido, cuando hablamos de emociones, inmediatamente a mí me hace pensar en un historiador nuestro que se llama José Pedro Barrán, que escribió justamente una historia de la sensibilidad en el Uruguay y distinguió dos culturas.
la cultura bárbara y la cultura civilizada. ¿Y por qué lo estoy mencionando? Porque con respecto a Javier de Viana tiene esencial o fundamental importancia este proceso de una cultura de barbarie donde habían, digamos, donde se valoraba sobre todo costumbres más desenfadadas, digamos, el gozo placentero, la irresponsabilidad de vivir, digamos, y a un proceso de cultura civilizatoria o civilizada. Para entender bien este proceso tenemos que mencionar antes a un tipo social muy importante que hubo en toda este sur de Latinoamérica, que fue el gaucho, sobre todo Argentina y Uruguay, especialmente, pero no exclusivamente, ¿no? Bien, el gaucho al principio comenzó, digamos, a surgir en el siglo XVII hasta el XIX, digamos, y se caracterizaba precisamente por ese rasgo característico del gaucho era la vida errante, la vida libre, libertaria, andar sin reglas, a su modo, dormir a la intemperie. Eso es lo que originó luego la literatura gauchesca. No fue esa la literatura que cultivó Javier de Viana, pero estoy haciendo referencia precisamente porque Javier de Viana estuvo ubicado en otra etapa de este gaucho, cuando ese mismo gaucho libertario se convirtió en un gaucho desgraciado, en el que la civilización, la modernización, el hecho de que, por ejemplo, los campos comenzaron a estar alambrados y ya no podía estar libremente recorriendo a su libre albedrío como lo hacía antes, eso cambió radicalmente la situación de este gaucho. Se convirtió en un tipo social totalmente distinto, pasó a ser un paisano, lo que nosotros llamamos un paisano, ¿no? Es decir, perdió todas esas características bárbaras que tenía anteriormente. Pero hubo como una etapa intermedia del gaucho también, ¿no? Antes de convertirse en ese paisano que generalmente estaba en las capas más sumergidas de la sociedad, marginado, y vivía en los pueblos de ratas, que es lo que nosotros llamamos en el interior del país, porque esta literatura se centra fundamentalmente en el campo, o sea, en el interior. Antes de eso, ese gaucho que al principio podía estar como lleno de, o representar algún tipo de ideal casi romántico, en esta época se convierte en un contrabandista, en un ladrón, se dedica al juego, etcétera, ¿verdad? Esa es la razón fundamental, porque tiene que comenzar a adaptarse a una sociedad que ya había empezado a incrementarse, ¿verdad? Claro. Digamos que los campos, esencialmente antes ganaderos, comienzan a sembrarse, por ejemplo, ¿no? Aparecen quintas, tambos, maquinaria agrícola, es decir, toda esa situación es lo que va cambiando a este tipo social del que estoy hablando. Y ese cambio es el que refleja Javier de Viana. Tal vez ese es el valor fundamental de su narrativa, de sus cuentos, ¿no? Ahora, ¿quién es Javier de Viana? Tal vez podemos hablar algo de sus raíces personales. Por ejemplo, él dice en una carta que escribió que se crió de niño en una estancia, en la estancia de su abuelo, o sea, en el campo. Y aprendió a andar a caballo, aprendió a hablar con los peones. Esa es otra situación en la que el gaucho se convirtió en un peón de estancia, a raíz de este proceso civilizatorio, ¿verdad? Bien, entonces, estos gauchos, dice, me enseñaron las maravillas de la naturaleza. Eso es una de las cosas que él confiesa y que luego va a retomar. Eso fue una experiencia de niño que él relata más adelante, ¿no?
cuando de todas maneras él inició sus estudios, se fue a la ciudad, comenzó a estudiar medicina, nunca pudo culminar la carrera porque tuvo que hacerse cargo de la hacienda de sus padres cuando estos fallecieron y nunca supo hacerlo, o sea, nunca supo conservar ese patrimonio. Y la bancarrota, la ruina fue la consecuencia de esa mala administración del campo. Pero concomitantemente con esa mala administración y con el hecho de además de que enfermó en una época en que estuvo en Melo y luego tuvo que exiliarse a Buenos Aires, estuvo 14 años fuera del país, ahí fue donde comenzó su verdadera carrera literaria, ahí fue donde comenzó a escribir. Ya antes había hecho algunos intentos en algunos periódicos nacionales, en donde comenzó a mostrar esa capacidad como escritor, pero sobre todo y fundamentalmente cuando estuvo exiliado en Buenos Aires. En esos años escribió muchísimo y luego cuando pudo retornar a nuestro país, bueno, continuó escribiendo, pero ya digamos que la enfermedad también había hecho bastantes estragos, la pobreza económica que padeció, una serie de circunstancias hicieron que finalmente su vida quedara ahí como en el anonimato final, sin pasar a mayores. Sin embargo, su literatura sí es reconocida todavía, es bastante conocida en ese aspecto, ¿no? El valor fundamental es ese como testimonio que él dio a través de los cuentos y de los personajes, las situaciones, de esa época de transición que se produjo alrededor de 900, la época de la cual estamos hablando, a la que perteneció esa generación de escritores, ¿no? Es como un periodo, a ver cómo podría decirlo, siguen aferrados de algún modo a un pasado que ya está perdido. Y eso los hace sumergirse como en la miseria, en una miseria, diría, sin grandeza, ¿verdad? Tal vez el valor fundamental de Javier de Viana es precisamente haber buceado en esas psicologías individuales de los personajes, que reflejan de alguna manera una realidad nacional, una realidad, quiero decir, hecha de vivencias del pasado, que ya no pueden proyectarse hacia el futuro. Ese es tal vez lo más auténtico de este escritor, ¿no? Que trata de mostrar el ser de esos personajes venidos a menos, digamos, de aquel gaucho glorioso y libre, a este paisano analfabeto que prácticamente no tenía para comer ni para estar en ningún lado excepto como peón en las estancias, ¿no? Son personajes como decadentes, podemos decirlo, ¿no? Donde la ruina, la impotencia sobre todo predominan. Hombres que no tienen ansia de superación, que viven en ranchos ruinosos la mayor parte del tiempo. Esa es la realidad criolla que muestra esta crisis en la que ellos vivían. Y esta crisis es la que refleja Javier de Viana muy bien, digamos, a través de las descripciones, de la narración, de la creación de ambientes sobre todo, claro, y que está siempre al servicio de los personajes, que son siempre auténticos. Sí, ¿qué me ibas a decir? No, iba a decir que, bueno, ya se nos se está agotando el tiempo, pero sí quería decir una sola cosa, que el trabajo que ha presentado María ha sido ¿sí? Magnífico, un análisis del trabajo de Javier de Viana, muy bueno, magnífico para aquellos que no conocían el autor. Creo que Ajá, es el momento de empezar a publicitarlo, porque ciertamente sí. eso que nos estás hablando sobre lo que es las características de este gaucho encerrado en las diferentes
estancias, que ya no es el Sí, gaucho sí, sí, libre, sí. el gaucho Exacto. Sí, sí. de los otros de los otros autores. Sí. Es el que nos interesa también porque es una transición entre una época y la otra. Ahí está. Entonces, sí, Exacto. tu trabajo ha sido, lo considero Fenomenal. magnífico, un trabajo muy bueno, una exposición muy linda, muy detallada Nítida. y nos enseña mucho sobre la autoría de Javier de Viano. Te agradecemos, María La Torre. Yo Te, me hubiera gustado mucho leerles, aunque sea un fragmentito de la obra, para que lo conocieran aún más, pero bueno, si no hay tiempo no podemos hacer, bueno, ¿no? podemos hacer lo siguiente, porque no dejamos para una próxima oportunidad que nos hable. Vamos entonces a darle Y a publicidad continuación, sí. a Javier de Viano en la palabra de María La Torre. ¿Te parece? Bueno, sí, yo para que lo conozcan en Claro. realidad, ¿no? Pero sobre todo ver eso que el nuevo tablero, digamos, rural de acá, de nuestro país, había cambiado, se había modernizado totalmente, entonces el papel del gaucho cambió también Claro. radicalmente. Bien, Bueno, digamos que tal vez eso es el valor más grande. seguro. Habría muchísimo más para hablar, pero bueno. Te no hay dejamos más la tiempo. oportunidad para el próximo programa. Muy bien. ¿Te parece? Muy bien, muy Magnífico. bien. Sí, me parece perfecto. Bueno, Muy bien. bueno, María, muchísimas Bueno. gracias. Encantada. Hasta Ahora pronto. vamos a ver con la señora Laura, tu compañera Laura Santisteban. Ajá, Vamos con ella. Bien, ella va a hablar de Quiroga. Bien. Sí. Hasta luego. Hasta luego, Hasta María. luego. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Bueno, vamos entonces a ver, vamos a tratar de contactar a la señora Laura. A ver, Laura. Vamos a tratar de conectar con Laura, que es la tercera parte de este seminario. Y bueno, vamos a ver si ella puede venir al teléfono. Ya marcamos. Así que ahora es cuestión de esperar a que ella conteste. Este es uno de los seminarios más importantes de este principio de año, porque es el capítulo de Uruguay que ha trabajado enormemente. Como ustedes ven, llevan 7 seminarios ya en el proyecto de a ver, Muy ¿qué pasa? interesante. Sí, ya, ¿qué pasa? Parece que es que hay también, acaba de decir Zuli, que ha habido tormentas. Ojalá y sea la oportunidad que tuvieron las otras dos para que esta señora pueda Bueno, seguimos entonces. Es interesante lo que hemos acabado de escuchar con respecto a este autor, un poco conocido, como dijo la señora Torres, de Javier Levian. Este trabajo tan interesante porque es el caso de lo que ella mencionaba, que hay una transición entre lo que eran las praderas, el campo abierto de la época de los gauchos, de lo que se había hablado, de que otros autores como Martín Fierro, que habla también de los gauchos, pero es este gaucho que está abierto en las praderas, que está libre, que corre libre a caballo. Pero estamos hablando ahora de un gaucho que está cerrado, está sellado, está comprometido a las barreras de los diferentes aspectos que la civilización va llevando adelante dentro de lo que es la Argentina, las pampas. Se han ido cerrando las partes geográficas, se han ido dividiendo, los terrenos se han ido sembrando, ya va poniendo una barrera a aquella libertad que tiene el gaucho. Mira, yo creo que ya vamos a tener
la oportunidad de contactar a la señora Laura. Hola. Hola, estamos hablando con la Hola, señora Laura Rosalía, ¿cómo Santiesteban. estás? ¿Me escucha? ¿Me escuchás bien? Sí, Bárbaro. tenemos problemas con el audio, parece que la comunicación es un poco difícil, pero yo creo que te escuchamos bien. ¿Cómo estás, Laura? Bien, bien. Estaba acá prontito esperando desde las 4 que Sí, fíjate, ¿no? la comunicación es mala, muy mala. Se cortan las palabras, pero tú me escuchas Pero bien. ¿Me escuchas Lo bien? hacemos igual. ¿Perdón? ¿Está? ¿Empezamos? Sí, ¿cómo no? Adelante. Sí. Bueno. Bueno. Soy Laura Santisteban desde Montevideo y les voy a contar un poco sobre la vida de Ignacio Quiroga, que es, bueno, uno de los ilustres y los más importantes cuentos tenido en la historia de las letras uruguayas. Como ya se habrá hablado que Mira, Laura, antes que yo, es un autor que Laura. pertenece a la corriente modernista. Sí. Laura, escúchame, no podemos Hola. Sí. no podemos continuar con la. Voy a volver a llamarte a ver si podemos comunicar mejor, porque no, la conversación no es completa, las palabras se rompen. Voy a colgar y voy a llamarte nuevamente. Bueno, dale. Y que ella te cuelgue también. Vamos a ver si tenemos la oportunidad de hablar con Laura. ella. Déjeme ver si la tenemos acá. Hola. Hola. ¿Ahora me escuchas mejor? ¿Aló? ¿Te escuchas mejor? ¿Me escuchas mejor? ¿No? Bueno. Hablando Uruguay, voy a más tema que ya venía más grandes, que es para no escuchar tener. Laura, lo sentimos, pero no se escucha. No se escucha bien. Bueno, tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a postergar tu... Hacemos una cosa. No se oye. Se rompe toda la cobertura es mala porque hay tormentas. Qué pena porque ella tiene preparado su trabajo y la realidad es que nos hubiera gustado que ella participara, pero ya ven, esto no tiene salvación hoy. Hola. A ver si podemos, pero este es un último intento por esta otra vía. Buenas tardes, estoy hablando desde Montevideo, Uruguay. Voy a continuar un poquito más con el autor que estaban viendo, Horacio. No, imposible. No podemos mantener la llamada. Que no se entiende. No se entiende. Ustedes han visto que hemos tratado, hemos intentado. Vamos a tratar con Zuli, a preguntarle a Zuli si ella puede, no sé, quisiéramos tratar con Zuli a ver. Vamos a ver qué podemos hacer aquí. Hola. Hola, Zuli. Mira, hemos tenido problemas. La comunicación con María Latorre estuvo magnífica, pero con Laura no se puede comunicar.
Parece que en los diferentes lugares allá en Uruguay parece que está afectando la cobertura. Es mucho más fácil para el lado donde... Estamos bajo tormenta. Claro. Estamos bajo tormenta. Si bien no hay truenos en este momento, pero estamos bajo tormenta. Bueno, ¿será por eso? Sí, ¿Con eso ninguna de las dos pudiste? Con la María Latorre, sí, ella dio su exposición. La que no ha podido hacer nada es Laura. No podemos, he llamado por 3 diferentes vías. He llamado por WhatsApp, he llamado a su teléfono y he llamado a través... Estuve hablando con ella recién y está esperando la llamada. Claro, porque yo hablé con ella. Sí, yo hablé con ella, pero se corta. La comunicación no es correcta. Ella no está tan cerca de nosotros. Debe estar como a 20 kilómetros de acá. Y puede ser que para ese lugar, a veces, aunque la distancia sea poca, puede esté peor la tormenta allí. Claro. Qué pena, bueno, qué pena. Bueno, pero lo con que María quiero, sí pudiste. Sí, lo que quiero es que le digas a ella, porque no puedo comunicar con ella en este momento, que la esperamos, que no quiero que quede en balde, en vano su trabajo, porque como quiera que sea, sé que es un trabajo que vale la pena, que nuestro grupo... Ella iba a hablar sobre Horacio Quiroga y había preparado algo muy lindo. Sí. Bueno, le digo entonces que estás teniendo dificultad para comunicarte con ella. Sí, ella lo sabe, ella no nos estaba escuchando tampoco. Entonces el problema ha sido de una comunicación fatal. Entonces lo que vamos a hacer es darle la oportunidad para el programa que viene. La estaremos llamando para que ella nos dé la grabación. ¿Te parece? Perfecto. Muchas gracias, Rosalía. Voy a hablar con ella ahora a ver si, gracias a puedo ti. comunicarme. Seguro que sí. Bueno, muchísimas gracias. Igual. Abrazo. Bye. Hasta luego. Bueno, tratamos en vano de comunicar con Laura Santisteban, pero bueno, no fue posible. Lamentamos que esto ocurra, pero estas son parte de lo que tenemos en el universo, en lo que tenemos en la atmósfera, lo que nos acompaña. En este caso, escucharon a Zuli, que dice que ella está en este momento en Montevideo y que allí la tormenta es un poco más fuerte. Lo lamentamos, pero le damos la oportunidad a Laura de que comparta con nosotros en el siguiente programa. Entonces, vamos a cerrar este programa y quisiera poner otro poema para cerrar el programa, poema que de verdad nos ha tocado, porque son cosas muy interesantes, muy lindas las que se dicen, y yo quisiera compartirlas con ustedes en nuestro programa. Entonces déjenme ver si consigo acá el poema que nos ha tocado tanto y que yo quisiera que ustedes lo escucharan para cerrar el programa. Por otro lado, quiero dejarles saber que en estos momentos casi todos los capítulos, casi todas las directivas de los capítulos de Argentina están recibiendo un boletín que se ha enviado. Nuestra directiva ha enviado un boletín en el cual deja saber que habrán ciertas estructuras dentro de cada uno de los capítulos y habrá un solo capítulo para que dirija todo el trabajo y se organice de una forma más adecuada en la Argentina, como hemos hecho con Uruguay, que hay un solo capítulo y hay varias delegaciones, como ocurre con España, que hay un solo capítulo también en Granada, y los demás son delegaciones, 15 delegaciones en las provincias. Igualmente, esta estructura va a afectar acá a los Estados Unidos, donde habrá un solo capítulo y donde se hará todo, serán delegaciones que van a depender de esos capítulos. Entonces, dejamos ahora el poema para terminar nuestro programa y le damos las gracias a todos ustedes por habernos escuchado en este programa que ha sido tan difícil, y no difícil en el sentido de poderlo llevar, porque una vez que lo hacemos de corazón y trabajamos con cariño y hemos preparado el programa para ustedes,
uno en su casa, otro aquí, otro allá, en fin, cada uno de ustedes ha aportado la parte que le correspondía y lo hemos organizado, lo hemos unificado de manera que llegue a ustedes de una forma más correcta. Pero bueno, dentro de todo hemos tenido nuestros problemas, no dependemos tampoco de la voluntad de Dios, y lo que está pasando allá afuera tenemos que aceptarlo como venga. Aquí tenemos que aceptarlo y tenemos que ponernos en comunicación unos con los otros y olvidarnos de todos esos sentimientos que a veces nos llegan. Necesitamos los seres humanos, necesitamos mucha unidad en estos momentos, que nuestro pensamiento se concentre en la salvación, porque estas enfermedades desconocidas acaban con los pueblos. Bueno, entonces ya todos se quedan en sus casas y vamos a escuchar este poema. ¿Que no hay Semana Santa? ¿Que Cristo no está en la calle? ¿Quién ha dicho esas historias que el Cristo este año no sale? Si está vestido de blanco, de azul en los hospitales. ¿Quién dice que el nazareno no puede hacer penitencia? Si están todos atendiendo a enfermos en las urgencias. ¿Cómo que Jesús caído no saldrá el miércoles santo? Mírale tú en nuestros médicos, que caen rendidos, exhaustos, con humildes cirineos, ayudando a cada paso, celadores, enfermeras, administrativas, codo a codo, sin descanso. Igual que en la borriquita, pasó Jesús por la tierra. Nuestros héroes camioneros pasan la noche en vela para abastecer mercados de barrios, farmacias, tiendas. Ejército, Guardia Civil, policía, patrullan calles desiertas y no están con sus familias, sino cuidando a las nuestras. Y lejos de las ciudades, Jesucristo está doblando sobre los surcos de tierra, se hace a la mar en un barco, tiende cables, cava pozos o pastorea el ganado. Nadie diga que el Señor no está en las calles presente, cuando en las iglesias solitarias los sacerdotes celebran misa diariamente. Nadie diga que el cautivo no va a salir este año, mientras haya una voz buena llamando al que está encerrado. Nadie diga que el gran poder no va en su andar, cuando tantas vidas orantes se ofrecen y aman. Con cansancio en la mirada, con buen humor sin fallarnos, también Cristo está presente en cualquier supermercado, reponiendo estanterías o a pie de caja cobrando. Jesús viene en un camión de blanco y verde pintado, recoge nuestros desechos y se va sin ser notado. Cuando veo a tanta gente que a los suyos ha enterrado, siento que también salió la piedad del barrio bajo, la Virgen de las Angustias con su hijo en el regazo. Y aunque a todo nos asuste el pasar por el sepulcro, ahí está la fortaleza de aquel que ha vencido al mundo. Tal vez no haya procesiones con imágenes talladas, pero ya ves, Cristo sale al encuentro de tu alma en 1000 rostros escondidos, sin cirios y sin campanas. Que aunque no haya procesiones, por España en primavera seguirá oliendo el incienso que pone su gente buena. El amor salta a las tapias, el corazón no se encierra,
será una Semana Santa más que nunca y verdadera. Ay, Dios. Esa fue una poesía que se llama Camino de Paz y Vida, Jesús. Esa fue enviada por nuestro miembro honorario, el doctor Ignacio Ondó. Entonces, con este poema finalizamos el programa del día de hoy. Esperamos haber cumplido nuestra meta, nuestros deseos y nuestras responsabilidades para con ustedes, deseándoles que se encuentren bien todos y cada uno de ustedes con sus familiares y amigos, que esta pandemia no los toque y que se mantengan dentro de sus casas. A todos nuestros presidentes de los diferentes capítulos internacionales, a sus familiares, a sus amigos, a las comunidades de estos capítulos en España, en Argentina, en Uruguay, en los Estados Unidos, en Brasil, donde la academia tiene su representación. A todos les deseamos que gocen de buena salud y que disfruten de estos programas, pero quédense dentro de sus casas para que las cosas se hagan mucho más fáciles y puedan cuidar su beneficio de salud. Sean con todos y para todos en este día de Literatura Visión. Terminamos. Buenas tardes. Buena suerte.